Hubo una época en México en la que abrir una botella de refresco era casi un ritual. El sonido del gas escapando, SPSSST inconfundible, marcaba el inicio de algo bueno, una comida en familia, un partido de fútbol con los amigos, una tarde calurosa que pedía a gritos algo frío, algo dulce, algo con burbujas. El vidrio se empañaba por el frío. Por un momento, todo parecía más simple. Hoy, esos momentos ya no saben igual. Y no porque los refrescos hayan desaparecido por completo, sino porque desaparecieron los nuestros, los de antes, los que tenían sabor a infancia, a familia, a México. En este viaje nostálgico vamos a recordar 15 refrescos mexicanos que desaparecieron para siempre. Aquellos que hoy solo viven en las memorias de quienes crecieron entre los años 70, 80 y 90, cuando las tienditas de la esquina eran templos del antojo, y el refri del tendero sonaba como un suspiro eléctrico. Seguramente, al escuchar algunos nombres, vas a sonreír. Y es que los recuerdos no siempre necesitan imágenes. A veces basta una palabra, un color, o el sonido del vidrio chocando contra la tapa metálica. Vamos a empezar con uno que todos recordarán con una mezcla de cariño y tristeza. Sidral Mundet en su versión original. Sí, aún existe el nombre, pero el sabor, ese ya no es el mismo. El sidral de antes tenía algo diferente, un dulzor más natural, más suave, con ese tono a manzana cocida que te hacía pensar en las ferias, en las fiestas del pueblo, en el pan recién horneado. Era una bebida hecha con orgullo mexicano, embotellada con ese color ámbar inconfundible. Hoy sigue en los estantes, pero quienes lo probaron hace décadas saben que ya no es igual. Cambió la fórmula, cambió el alma. Y en cierto modo, eso también cuenta como haber desaparecido. Otro que marcó generaciones fue Yoli, el refresco orgullosamente guerrerense. Durante décadas fue la bebida de las costas del sur, especialmente de Acapulco y Chilpancingo. No había comida sin Yoli. Su sabor cítrico y burbujeante era distinto a cualquier otro. Era como una mezcla entre limón y alegría. Era ese refresco que se compartía entre risas, con el sol cayendo sobre el mar y los puestos de mariscos a la orilla de la playa. Cuando Coca-Cola compró la marca y cambió su distribución, algo se rompió. Y aunque aún sobrevive en algunos lugares, ya no tiene esa magia de cuando era una joya local, esa que sabías que solo podías encontrar en tu estado, y que te hacía sentir orgulloso. ¿Y qué decir del mítico Tonicol? El refresco de vainilla que parecía inventado por un abuelo sabio con buen gusto para lo diferente. Era dulce, sí, pero tenía ese toque antiguo, como si perteneciera a otra época. Muchos lo conocieron gracias a los viajes al Pacífico, sobre todo en Sinaloa, donde nació. Tonicol era la definición de lo artesanal antes de que la palabra se pusiera de moda. Una botella de vidrio color ámbar, letras cursivas y un líquido que sabía a verano, a nostalgia, a domingo sin prisa. Aunque aún existen algunas versiones, ya no es el Tonicol original, ese que se embotellaba casi a mano, con el cuidado de quien sabe que está haciendo algo especial. Pero hay otros que sí, definitivamente, se fueron para siempre. Como Boeing de botella, aquel que venía en envases de vidrio retornables, con etiqueta impresa directamente en el cristal. No era un refresco con gas, sino un néctar espeso, con sabor a fruta real, hecho por la cooperativa Pascual. Boeing sigue existiendo, sí, pero su presentación clásica, la de los años dorados, es solo un recuerdo. ¿Quién no recuerda el sabor del Boeing de guayaba bien frío, mientras el papel de la etiqueta se despegaba con el sudor de las manos? Era el acompañante perfecto para un bolillo con crema o una torta improvisada. Era parte del ADN mexicano. Y cómo olvidar Chaparritas el Naranjo. Esas pequeñas botellitas anaranjadas que parecían hechas para los niños, pero que todos los adultos también amaban. Su sabor era único, una mezcla entre jugo y refresco, sin gas, con ese dulzor tan específico que aún muchos podrían reconocer con solo recordarlo. Venían en botellitas pequeñas de vidrio y luego en plástico, pero ninguna versión moderna logró capturar lo que fue la original. Las chaparritas eran la definición de la infancia mexicana. La bebida que te daban en la piñata, la que se caía del refrigerador de la tiendita porque estaban apiladas como una torre naranja. Desaparecieron poco a poco,
como si el tiempo las hubiera absorbido sin avisar. Otro clásico que se esfumó fue Tutti Frutti, un refresco que, como su nombre lo decía, combinaba varios sabores frutales en una explosión de color. Era alegre, colorido, y aunque no tuvo la fama nacional de los grandes, se ganó un lugar especial en la memoria de muchos. Era la bebida que comprabas cuando querías algo diferente, algo divertido. Su etiqueta estaba llena de frutas dibujadas, como una promesa de sabor. Pero cuando las marcas internacionales comenzaron a dominar los refrigeradores, Tutti Frutti fue una de las primeras víctimas del olvido. Hoy, casi nadie lo recuerda, pero quienes lo probaron, jamás lo olvidan. ¿Y qué me dices de Fresca en su versión de los 80? Ese refresco de toronja, más ácido que dulce, que refrescaba como pocos. Era la bebida de los adultos jóvenes, la alternativa elegante al clásico refresco oscuro. Con el tiempo, la marca cambió, se reetiquetó, perdió su esencia original. La Fresca de ahora ya no tiene el carácter de antes, ni el mismo sabor a domingo en familia. La de antes tenía personalidad, esa que se ganaba un espacio en el refri de la casa aunque solo fuera para ocasiones especiales. También existió un refresco llamado Lift, de manzana. Seguro lo recuerdas. Era el refresco de las fiestas escolares, de los parques, de los picnics en familia. Lift tenía ese sabor natural a manzana verde, con un gas sutil y un color dorado inconfundible. Era una bebida sencilla, sin pretensiones, pero deliciosa. Con el tiempo fue reemplazada por otras marcas más comerciales. Poco a poco, dejó de aparecer en los anaqueles. Hoy, si mencionas Lift, muchos sonríen y dicen, «Ah, sí, ese sí era bueno». Y así como ellos, hay nombres que casi se borraron por completo. Skirt, Manzanita Sol original, Jarritos de piña, y hasta Pepsi Twist, esa versión de limón que solo existió un par de años, pero que dejó huella. Cada uno tenía su encanto, su sabor característico, su historia. Lo curioso es que estos refrescos no solo desaparecieron de los refrigeradores, también desaparecieron de los momentos. Porque con ellos se fueron las sobremesas familiares, las comidas con mantel de plástico y servilletas dobladas con esmero. Se fueron los partidos de fútbol en televisión de caja, las reuniones en el patio donde alguien siempre decía, «Tráete unas sodas bien frías». Se fueron los sabores que unían generaciones. Quizá por eso, cada vez que uno recuerda estos refrescos, lo hace con una sonrisa triste, porque sabe que no volverán. Y aunque existan miles de opciones nuevas, ninguna sabe igual. No es solo el sabor, es la historia que venía dentro de cada botella. ¿Recuerdas cuando ibas a la tiendita con una moneda en la mano y tenías que elegir entre un gansito, una bolsa de rancheritos o un refresco frío? Era una decisión seria, aunque pareciera simple, porque el dinero alcanzaba para uno, y ese uno tenía que valer la pena. Y casi siempre, el elegido era el refresco. El tendero abría la botella con ese clac inconfundible de las chapas metálicas, y el gas se escapaba en un silbido que anunciaba felicidad. Esa escena se repitió millones de veces en miles de rincones de México. Desde las tienditas rurales de caminos polvorientos hasta las tiendas del centro de las grandes ciudades. Los refrigeradores de vidrio, llenos de botellas de colores, parecían un arcoíris líquido. Hoy, esos refrigeradores están llenos de las mismas 3 o 4 marcas de siempre, todas iguales, todas globalizadas. Pero antes había variedad, había alma, había historia en cada etiqueta. Uno de los refrescos que más marcó a una generación fue Mundet de uva, una versión poco conocida del clásico sidral. Su color morado oscuro, su sabor dulce y algo espeso, era distinto. Era el tipo de bebida que te dejaba bigote morado si la tomabas directamente de la botella, y te hacía reír sin razón. No duró mucho en el mercado, pero quienes lo probaron lo recuerdan como uno de los sabores más auténticos de la infancia. Y hablando de sabores auténticos, ¿quién podría olvidar del Agüer Punch? Sí, aquel refresco morado que sabía a uva, pero no era cualquier uva. Tenía un sabor profundo, casi como de vino sin alcohol, espeso, potente, inolvidable. Era el refresco que muchos adultos disfrutaban también, y que acompañaba comidas, fiestas y meriendas de domingo.
Desapareció en silencio, sin avisar. Un día, simplemente ya no estaba. Y aunque hubo intentos por traerlo de regreso, nunca volvió con la misma fuerza. Hoy, Delaware Punch vive en los recuerdos de los que crecieron en los años 90 y que, todavía hoy, buscan en tiendas antiguas con la esperanza de encontrar una botella olvidada. Otro que dejó huella fue Barrilito, con su icónica forma de botella que simulaba un pequeño barril. Era refrescante, burbujeante y sobre todo, divertido. Los niños lo amaban por su forma, los adultos por su sabor. Era uno de esos refrescos que daban identidad, que te hacían sentir que estabas tomando algo de casa. Barrilito era de esas marcas que parecían eternas, hasta que un día las grandes corporaciones empezaron a llenar los estantes y el espacio para los pequeños productores se fue haciendo más y más pequeño. Hoy, decir Barrilito es evocar una sonrisa triste, como cuando recuerdas a un amigo que ya no ves. Pero si hablamos de clásicos olvidados, tenemos que mencionar Manzanita Sol en su versión original. Porque aunque todavía existe el nombre, el sabor de antes era completamente diferente. Era más natural, más ligero, con un toque de acidez que recordaba a la manzana recién cortada. No era empalagoso, y su color dorado hacía que el sol se reflejara bonito en la botella. Las versiones actuales no se comparan. Son más dulces, más artificiales, más uniformes. La original tenía alma. Y eso es lo que se perdió cuando las fórmulas comenzaron a estandarizarse, cuando todo empezó a saber igual. Hubo también refrescos regionales, que solo se conocían en ciertos estados, pero que eran tan queridos como cualquier otro. Por ejemplo, El Sol, una marca del norte del país, muy popular en Chihuahua y Sonora. Su etiqueta amarilla y su sabor frutal lo hacían especial. Era de esos refrescos que sabías que solo podías conseguir si ibas al norte, lo que lo convertía en un pequeño tesoro local. Desapareció con los años, como tantos otros, cuando las grandes embotelladoras absorbieron las pequeñas. Y si hablamos de refrescos regionales, es imposible no mencionar Lulú, aquella marca que dominó las tiendas del centro y sur de México durante décadas. Su sabor era ligero, su burbujeo constante, y tenía un logotipo que parecía salido de un dibujo animado de los 60. Había de fresa, de naranja y de piña, y cada quien tenía su favorito. Las botellas de vidrio eran pequeñas, con el cuello delgado y una etiqueta que hoy sería objeto de colección. Lulú era la bebida de los días felices, la que te daban después de la escuela, la que acompañaba los tamales en las fiestas o el pan dulce en las tardes. Y hablando de tardes, ¿quién recuerda Tropical? Era una marca local que se vendía principalmente en el sureste del país. Su sabor a frutas tropicales la hacía diferente a todas. Era como tomar un pedacito del Caribe en cada sorbo. Sus botellas eran altas, delgadas, y tenían colores que parecían sacados de un atardecer en la playa. Desapareció lentamente, sin ruido, sin despedida. Y con ella se fueron miles de recuerdos de quienes la disfrutaban junto al mar o bajo una palmera. También existió Orange Crush, que aunque no era exclusivamente mexicana, se convirtió en parte de nuestra cultura popular. Durante los 80 y 90 fue un clásico, el refresco naranja por excelencia. Y aunque en algunos países aún existe, en México perdió presencia hasta desaparecer casi por completo. Era el sabor de los recreos, de los cines viejos, de los cumpleaños con globos y serpentinas. Hoy, si ves una botella original de Orange Crush, probablemente esté en una colección privada o en una vieja foto de familia. Y no podemos olvidar Pepsi Twist, aquella versión con un toque de limón que, aunque duró poco, marcó tendencia. Era refrescante, moderna, y tenía una campaña publicitaria que todos recordamos. Pero como tantas cosas buenas, no duró mucho. Desapareció del mercado casi tan rápido como llegó, dejando a muchos con el antojo eterno de su sabor inconfundible. Cada uno de estos refrescos no solo representaba un sabor, sino una historia, una época, una sensación. Eran parte del paisaje cotidiano. Los veías en los refrigeradores, en los manteles de plástico, en las fiestas, en los picnics del parque, en las fondas con ventilador de techo. El refresco era más que una bebida. Era un símbolo de convivencia, de unión,
de lo simple y bonito que era compartir algo frío en un país tan caluroso como el nuestro. A veces, uno se pregunta por qué desaparecieron. Algunos se fueron porque las grandes marcas los compraron. Otros porque no pudieron competir con los gigantes internacionales. Y otros, simplemente, porque el tiempo los dejó atrás. Pero lo cierto es que, con cada uno que se fue, México perdió un pedacito de su sabor original. Un pedazo de su identidad. ¿Recuerdas cuál era tu favorito? Quizás era ese que comprabas en la tiendita de la esquina, el que el tendero te daba en una bolsa con popote, o el que compartías con tus primos mientras jugaban afuera de la casa hasta que caía la noche. Eran tiempos más simples, más cálidos, más nuestros. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que un día, sin darnos cuenta, dejamos de verlos. Dejamos de ver esas botellas de colores, esos logotipos que parecían dibujados a mano, esas etiquetas que olían a papel viejo y tinta. Y cuando fuimos a buscarlos, ya no estaban. El refrigerador de la tienda de la esquina ya no tenía Lulú, ni Delaware Punch, ni Barrilito. Solo quedaban las grandes marcas, frías, impersonales. Las mismas en todos lados, como si todo el país hubiera decidido tomar lo mismo. Pero antes cada barrio tenía su propio sabor. Había refrescos del norte, del sur, del centro. Cada región tenía su orgullo embotellado, su color, su chispa. Y cada familia tenía su favorito. Era parte de la identidad, como la comida, como la música, como el acento. Y es que los refrescos no solo eran bebidas, eran momentos. Eran los domingos en familia, el partido de fútbol con los amigos, las tardes calurosas después de la escuela. Eran las comidas con los abuelos, los viajes en carretera donde el refresco sabía mejor porque venía acompañado de aire caliente y risas. Eran parte de nuestra forma de vivir. ¿Recuerdas abrir una botella helada y sentir ese golpecito frío en la mano? El vapor del gas escapando, las burbujas subiendo como pequeñas estrellas. El sonido del hielo al caer en el vaso, el primer trago dulce, intenso. Eso era felicidad pura, sencilla, de la que no cuesta y no se olvida. Y quizás por eso, cuando pensamos en esos refrescos desaparecidos, lo que realmente recordamos no es el sabor. Es el momento. Es la compañía. Es la época. Es la versión de nosotros que aún creía que todo duraría para siempre. Hubo marcas pequeñas que intentaron resistir. Refrescos como Topo Sabores, Sidral Agá o Peñafiel de Durazno, que se convirtieron en tesoros locales. En algunos pueblos todavía se pueden encontrar esas botellas de vidrio grueso, con etiquetas desgastadas por el sol. Refrescos que solo se consiguen si conoces al dueño de la tiendita, o si te metes por las calles viejas de algún pueblo que parece detenido en el tiempo. Y cuando logras encontrarlos, cuando pruebas ese sabor olvidado, algo dentro de ti se enciende. Es como abrir una puerta secreta al pasado. Como si de pronto volvieras a tener 8 años, los pies llenos de tierra y la sonrisa fácil. Porque esos refrescos eran parte de una cultura de cercanía. De hablar con el tendero, de devolver la botella vacía, de juntar chapas para cambiarlas por premios. ¿Te acuerdas de eso? Las promociones de las chapas eran un evento nacional. Junta 10 y gana una gorra, junta 20 y te damos un refresco gratis. Y ahí estábamos todos, buscando entre las botellas vacías, emocionados como si fuera oro. Era un México más humano, más sencillo. Uno donde el refresco era un lujo chiquito, pero suficiente para alegrarte el día. A veces pienso que no solo desaparecieron los refrescos. Desapareció también esa forma de compartir. Ahora todo es digital, todo es rápido, todo es desechable. Antes, una botella de vidrio pasaba por muchas manos. Era lavada, reutilizada, cuidada. Tenía historia. Había algo muy simbólico en eso. El refresco se acababa, pero la botella seguía viva. Era una metáfora perfecta del México de antes. Sencillo, resistente, circular. Y sin embargo, aunque ya no estén en los estantes, esas marcas siguen existiendo en la memoria. Porque en algún rincón, cada uno de nosotros guarda un sabor, un olor, un momento asociado a una de ellas. El Delaware Punch que tu tío tomaba los domingos,
el barrilito que tu papá compraba para la carne asada, el lulú que te daban en las fiestas de cumpleaños. Pequeños detalles que hoy son enormes tesoros. Porque cada refresco perdido es una historia que se apaga un poco. Y recordar es, en cierto modo, volver a encenderla. ¿Sabes qué sería hermoso? Que cada uno de nosotros contara cuál era su refresco favorito, y dónde lo probó por última vez. Que compartiéramos esas historias como se comparte una botella fría entre amigos. Porque al final, eso somos, una colección de recuerdos, de sabores, de momentos que nos marcaron. Quizás tú creciste en los 90 y todavía alcanzaste a probar el Crush de uva o el Pepsi Twist. O tal vez eres de los 70 y recuerdas Yolispa o Chaparrita en su envase original. O quizá, simplemente, te gustaría haber vivido esa época donde los refrescos tenían alma, donde cada marca tenía un rostro, una historia familiar detrás. Y es que en México, los refrescos siempre han tenido algo mágico. No importa la marca, el tamaño o el sabor. Siempre fueron parte de nuestras emociones. El refresco estaba en los momentos más felices, y también en los más tristes. Era lo que pedías en la fonda cuando no alcanzaba para más, o lo que compartías cuando querías celebrar algo pequeño. Era un puente entre generaciones. Hoy, las etiquetas son nuevas, los envases son modernos. Pero falta algo. Falta ese espíritu que tenían los refrescos de antes, ese toque casero, esa sensación de cercanía. Y aunque el tiempo no regresa, todavía podemos mantener viva esa parte de nosotros recordándolos, hablándolos, contándolos. Porque mientras alguien recuerde un lulú, un barrilito o un Delaware Punch, no habrán desaparecido del todo. Así que, si estás viendo este video y alguno de estos nombres te hizo sonreír, si de pronto sentiste un sabor en la memoria o escuchaste el eco de una chapa abriéndose, entonces ya hicimos lo que queríamos hacer. Viajar juntos en el tiempo. Volver, por un instante, a esa tiendita con piso de cemento, con el refrigerador ruidoso y el tendero amable. A esa época donde la vida olía a pan dulce, sonaba a risas y sabía a burbujas. Porque los refrescos desaparecen. Pero los recuerdos, esos no. Esos siempre estarán ahí, esperando a que los abramos de nuevo. Así termina este recorrido por los 15 refrescos mexicanos que desaparecieron para siempre. Pero más allá de las marcas, este viaje fue un homenaje a un México que vivía distinto, que sabía disfrutar lo simple,